Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien. Hoy les quiero presentar a una invitada que conozco desde ya hace bastante tiempo y me gustaría platicarles un poco sobre su historia, quién es ella, dónde estudió, que por cierto es uno de los personajes icónicos del momento ahorita en el estado de Guerrero, en Chilpancingo. Les presento a Gina. ¿Cómo estás, amiga? Hola, estoy muy bien. La verdad, estoy muy emocionada de estar aquí. Desde que me mandaste la invitación dije, sí, ojalá. Ya tenía bastante tiempo que queríamos tener esta plática porque para los que no sepan un poco del currículum de Gina, pues tuvo la oportunidad de estudiar en Harvard. Yo creo que es una de las mejores universidades rankeadas a nivel mundial. Y pues bueno, desde que yo me enteré de ella y el tipo de máster que te aventaste, la maestría, me emocioné bastante. Dije, algún día tengo que entrevistarla a ella, platicar, echarnos un café. Y gracias, pues, por aprovechar venir a platicar conmigo. Sí, se dio la oportunidad por fin. Oye, normalmente siempre le pregunto a la gente qué es lo que les ayudó a desarrollarse desde muy pequeños para que tuvieran la capacidad, por así decirlo, de estar donde están. Por ejemplo, nosotros a veces nacemos con ciertas habilidades y otras las vamos desarrollando. En tu caso, ¿cómo fue tu niñez? Que pudieras explicarme un poquito más acerca de eso. ¿Cómo es que te desenvolviste? ¿Cómo era Gina hace... ¿Cuántos años tienes? 30, Bueno, 29. ¿cómo era Gina hace 25 años? ¿Tienes algún recuerdo? Sí, por supuesto. O sea, mi primer recuerdo así fue en mi fiesta de 3 años. O sea, yo era una niña muy feliz, estaba muy contenta porque me iban a festejar mis 3 años. Ahí en la iglesia, creo que era de San Antonio, no me acuerdo, pero me acuerdo que había una fiesta. O sea, me hicieron un fiestón con 3 pasteles y todo, padrísimo. Y de lo que sí me acuerdo mucho es de cuando empecé a leer, porque empecé a leer muy pequeña. ¿A qué edad? A los 3 años. Wow. O sea, tenía una prima que aprendió a leer a los 4 y ella me enseñó a leer. Entre primas. Entre primas, así, jugando. Padrísimo. Y pues mis papás no se dieron cuenta hasta que yo era una niña muy huevona. O sea, sí, soy muy honesta, yo era una niña muy huevona. Y pues no me gustaba hacer los palitos, la neta. Era como de mucha hueva me daba. Entonces, pues la profe me puso así como de que un burro, así, o sea, sí. o sea, además el sistema educativo bien feo, ¿no? Sí, y me pone así como de un burro y decía requiere repaso. Y le digo a mi mamá, llego súper así al coche, le digo a mi mamá, bueno, no le dije a mi mamá porque le tiene mucho miedo. Y le digo a mi papá, es que papá, me puso la maestra aquí un burrito y dice requiere repaso. Y mi papá fue como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo sabes lo que dice? Y yo, pues porque ahí dice. Claro. Y hay un burro y se requiere repaso. Y entonces mi papá fue como de, la niña ya sabe leer. Entonces fue como de todo así, el hype de mi papá, pobrecito. Y de mi mamá fue como de, no, ya sabes qué, ya que no haga nada porque ya, o sea, ya sabe leer. Tú hazle las tareas a mi hija porque pues ella ya sabe leer. A la chingada, ¿no? Todo. Y en esa etapa, cuando tú ya aprendes a leer, por cierto, muy temprana edad, Sí. ¿qué circunstancias vas viendo cuando vas a la escuela? Porque me imagino, ¿desarrollaste o ya traías desde nacimiento esa habilidad? Me imagino de poder aprender rápido las cosas. ¿Cómo fue tu paso por el kinder, por la primaria, en el aspecto académico, en el aspecto personal, la convivencia con tus padres? ¿Cómo fue? ¿Podrías platicarme esa parte? Sí, fíjate que fue bien chistoso porque yo la neta en el Cendi siempre fui una niña que tuvo muchos problemas con la autoridad. O sea, siempre he tenido como muchos problemas con relacionarme con las autoridades. Y entonces a mí, por ejemplo, me decía la maestra, es que dibujen una manzana. Y pues yo dibujaba mi manzana y la pintaba de amarillo. Y la maestra me dice, es que las manzanas no son amarillas. Y yo, claro que sí, hay manzanas amarillas, y hay manzanas verdes, y hay manzanas rojas. Y me dice, pero estamos pintando manzanas amarillas. Y yo, pero a mí no me gustan o sea, estamos pintando manzanas rojas. Y yo, pero a mí no me gustan las manzanas rojas, a mí me gustan las amarillas. Entonces, claro. ¿Qué tiene de malo que yo las esté dibujando amarillas? Me dice, es que no. Y yo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no las puedo dibujar así? O sea, y recuerdo que fue como que todo así para mí fue como es que yo las quiero pintar como yo quiera. Claro. Y dibujar como yo quiera. Entonces la maestra al final me dijo como, ¿sabes qué es lo que tú quieras? Y yo, pues es lo que voy a hacer. Y a partir de eso,
tus materias, que también salías, o también tenías ese mismo problema con las demás materias. Problema en el sentido de, como tú dices, de autoridad. Claro. Porque por lo que he leído, tengo algunos amigos que son como muy introvertidos, que tienen esa capacidad de aprender muy rápido, se desesperan rápido, tienen problemas a veces con los maestros, que ayer estaba entrevistando a alguien que decía, es que a veces siento que no están a mi nivel, en el buen sentido. O sea, uno crece tan rápido mentalmente que todo lo ves muy lento, que todo lo ves muy despacio. ¿En tu caso era similar? Era muy similar. Y... no tuve problemas con mis profes porque hasta eso como que... o sea, ya en la primaria, ya como que en la primaria ya se daban cuenta. Entonces, por ejemplo, mi maestra de primer año era como de, bueno, pues muchos de tus compañeritos la neta no saben leer. Claro. Por ejemplo, yo aprendí a leer a muy temprana edad, pero yo me tardé como 1 año y medio en escribir. Okay. O sea, sí era como era la cosa más así como... Contradictoria, por así decirlo. Ajá. Sí, o sea, era como de, aprendí muy rápido algo, pero al escribir, la neta es que, pues no, porque justamente reprobé palitos. Claro, definitivamente, ¿no? Algo súper importante en el kinder, ¿no? Ya después desarrollé una letra muy bonita, muy preciosa. Mis profesores me dicen, ay, qué bonita letra tienes. ¿Y eso como a qué edad fue? Ya como a los 5 años, ya era como, ya, o sea, ya aprendí a escribir y todo. Claro. Pero sí costó mucho. Te costó bastante. Y ese lapso, por ejemplo, de la primaria que ya vamos llevando materias mucho más completas, ¿qué materias fueron las que te empezaron como que a gustar, agarrar cariño? Es que todas me gustaban. Literal. Todas me gustaban. O sea, yo disfrutaba mucho ir a la escuela. Claro. O sea, a mí me gustaba mucho ir a la escuela. No nada más por el hecho de aprender, que siempre me ha gustado aprender, sino porque tenía amigos. Era como, yo soy hija única. Ok. Entonces era como, la escuela era como el lugar en donde jugaba con mis amigos. O sea, entonces era como, y además yo siempre fui muy amiguera. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo siempre fui muy amiguera. ¿Y tú crees, de una pregunta muy personal, que eso te ayudó a facilitarte a abrir puertas? Porque hay algunos amigos que conozco que por lo mismo de que son muy introvertidos y muy inteligentes, les cuesta a veces mucho expresar. En tu caso, ¿crees que eso facilitó a tener otro tipo de oportunidades académicas? No sé. Yo creo que sí. O sea, honestamente creo que muchas veces la comunicación influye. Y el saberte comunicar influye muchísimo. Y creo que en mi caso, pues comunicar lo que quería, comunicar lo que siempre, digo, hasta cierto punto, porque obviamente después tuve como que mi mental breakdown, pero pero sí, o sea, era como parte de mi esencia. ¿Y cómo, o sea, prácticamente pasas la primaria con 10? Sí. Literal. Sí, o sea. Y el proceso entonces ahora de entrar a la secundaria, ¿cómo lo vives? Yo la neta fue un proceso donde dije, no lo sufrí tanto, o sea, yo veía a muchos de mis compañeritos que la sufrían mucho en la cuestión académica. Yo la neta la cuestión académica me la pasé como de noche. O sea, honestamente, yo estudié en la secundaria donde daba clases mi mamá. La neta es que pues, no tuve como que gran problema. Todos los profesores me conocían desde que yo era niña, entonces había como que cierta confianza pues, incluso de hablarles de tú. Claro. Que siempre fue como que algo que yo siempre hice, ¿no? O sea, entonces, pero sí llegó un momento con los compañeros en donde la neta, yo ya dejé como de que ya estos están bien estúpidos. A lo mejor en mi etapa emo, no sé si era porque era una etapa o no sé, pero pues la pubertad ya era una cuestión complicada para mí, o sea, sobre todo porque la cuestión esta de ser una persona, yo me di cuenta que yo era una persona sexual. Ok. Entonces, obviamente eso fue complicado porque todo el mundo estaba pensando en las hormonas, yo decía como, o sea, sí está chido, a mí no tengo nada en contra de eso, pero pues no es para mí, o sea, era como del chale, o sea, pues está chido. Además mi mamá profe de biología, o sea, hablábamos las cosas como súper... Como lo que es, súper natural. Sí, o sea, era como de, pues está chido, pero pues no es para mí, o sea, siendo muy honesta, pues me vale Mauser, ¿no? O sea, claro. Entonces, obviamente, ya empezar a relacionarme con las personas se complicó mucho. Y empiezas a participar, por ejemplo, en, no sé, debates, en campeonatos nacionales, o no te metes en ese mundo. Sí, todavía. Desde la primaria estuve en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, wow. Las Olimpiadas del Conocimiento en la secundaria,
Conocí mucha gente por eso también, o sea. ¿Y cómo vivías esas situaciones? ¿Sí lo veías a la hora de tener esos exámenes de Olimpiadas de conocimiento difíciles? O sea, de manera muy... Porque mira, nosotros, hay gentes con diferentes capacidades, ¿no? Claro. Pero quiero observar esa parte de ti muy profunda de que me dijeras, a veces tenía el examen aquí enfrente y lo contestaba súper tranquila y nada nerviosa. Lo digo porque, por ejemplo, cuando yo estudié la secundaria, tenía compañeras que recuerdo que se presionaban bastante que participaban en la Olimpiada del Conocimiento y de alguna manera la escuela o los padres como que les ejercían cierta responsabilidad sobre eso. Y tengo en mente 2 compañeras que siempre fueron de 10 y siempre las veía como que estresadas, ¿sabes? A esa cierta edad. ¿En tu caso era lo mismo o tu tema fue súper leve, súper tranquilo? Curioso, porque en la escuela yo jamás me estresé. Okay. Pero como que siempre tenía esta onda de que, no como de ser la mejor, pero me autoexigía de más. O sea, a lo mejor no ganar, pero dar lo mejor de mí. Y siempre dabas lo mejor de ti. Y siempre intentaba dar lo mejor de mí. Entonces, sí era como esta cuestión de, a lo mejor no ganar, pero sí que vieran mi esfuerzo, sí que vieran que pues me esforcé, porque justamente estaba como de que no me estoy esforzando lo suficiente, porque justamente las cosas no me costaban tanto trabajo, entonces necesitaba dar la imagen de que me estaba esforzando, de que me estaba presionando, y obviamente pues sí llega un mental breakdown ahí, o sea, llega un punto en donde pues te quiebras. Pasas esa etapa de la secundaria y después nos vamos a la prepa. ¿Qué nuevos retos, tal vez no académicos o no sé, tal vez por el tipo de intelectualidad que tenías o aprendizaje, ¿sí terminas obteniendo retos en la prepa o ya sea, por ejemplo, sociales, que la gente dijera, en el caso de otros capítulos que hemos tenido donde, pues, bueno, sí, a veces hasta me hacían bullying y todo ese rollo? ¿Fue tu caso? ¿No fue tu caso? ¿Hacías bullying tú? No, en la secundaria sí me hacían bullying, me hacían muchísimo bullying. Y yo creo que era más esta cuestión de como era una morrita, pues muy, pues vamos a decirlo, ¿no? Pues demasiado, ahorita sé que era por una neurodivergencia, claro, pero pues era una cuestión de que yo siempre decía las cosas como eran, sí me agarraban como que cierto coraje. Sí, como que decías las cosas como son, ¿no? Sí, no tenías ese tacto no sé, a lo mejor así es tu forma de ser. Sí, o sea, entonces era como... Y de hecho no está mal decir las cosas como son, solamente que no toda la gente lo entiende. Hay que tener, después lo entendí. Que cierto tacto, ¿no? Exacto, después lo entendí. Y dije, bueno, pues me cae mal fulanito, pues no voy a fingir que me cae bien. Claro. O fulanito me cae súper bien, no voy a fingir que me cae mal. O fulanito me gusta, no voy a fingir que no. Sí. O sea, era esto. Ya después en la prepa, pues, es que hubo como una cuestión ahí, ¿no? O sea, entre la secundaria y la prepa, mi abuelo muere. Ok. Entonces ahí fue como el... ¿Sí te marca? Sí, me marca, o sea, era mi persona favorita. O sea, mi mayor miedo era que mi abuelito se muriera. Entonces, el día que él se murió, como que dejé de tenerle miedo a todo. O sea, era mi mayor miedo y dije, bueno, pues ¿ahora qué? O sea, ya mi mayor miedo ya pasó. O sea, ¿qué más? Ya, o sea, miedo al fracaso, miedo a todo. Pues sí, tengo miedo a eso, pero pues ya, o sea... Miedo a la muerte ya le dejé. ¿Pasas también a ser parte de la escolta o no te involucras en esas cosas? Siempre fui de la escolta, wow. Siempre fui la bandera. Siempre ahí dándolo todo. Siempre dándolo todo, siendo una rockstar desde morrilla. Y a pesar de toda esa vida académica que llevas, ¿cómo llevas tu vida social? O sea, ¿le das un equilibrio? Porque también conozco mucha gente que, así como es en la escuela, va y se mete, por ejemplo, en sus espacios seguros, en la casa o en algún lugar que ellos tengan, y se ponen a leer mucho, se ponen a estudiar o cosas así, pero porque ya traen una metodología y tal vez no se dan la oportunidad de explorar otros mundos social, o sea, por así decirlo, salir, ¿no? De casa. Tengo algunos amigos así. ¿Es tu caso o cómo vives? ¿Tú sí eres como, voy al centro, voy a cotorrear con mis amigos? Ya fui una niña más... O sea, era lista, era la lista, pero era como la desmadre. Ok. O sea, sí era como la que saca 10 y no tiene ningún problema y se lleva bien con los profes y... Sí, siempre platicaba con las personas. Yo siempre decía, profe, la neta es que pues no va a funcionar el hecho de que me cambien de lugar, O sea, porque yo voy a platicar con todos. Claro. Entonces era esa cuestión. Y además de que ya estaba diagnosticada,
A los 15 años, justamente en esta cuestión, cuando se muere mi abuelo y entró a la prepa, me diagnostican con altas capacidades intelectuales. Entonces, muchas cosas como que dije, pues sí, tiene sentido el hecho de que aprendieran a leer tan joven. O sea, me estás diciendo que hasta los 15 años te hacen ese examen. A los 15 años, sí, y tardé mucho. ¿Y lo hace porque tú vas o alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Vete a hacer esta. Es que fue en la terapia, o sea, yo fui porque mi abuelo se murió. Ok. Entonces empiezo como a decir toda esta cuestión de que es que era mi ¿Con el terapeuta? miedo. Ajá, con la terapeuta. Me dice, ¿habías pensado en que a lo mejor tienes como altas capacidades intelectuales? Primero era como de Asperger, y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Claro. Y me dice, no, pues es un nivel de autismo, chala. Yo dije, no manches, no, yo no soy autista, porque yo sí me sé desarrollar con las personas, ¿no? Claro. Y me dice, mira, te vamos a hacer pues los exámenes y la madre, y yo, bueno, va. Entonces tomo el test y pues resulta que, que altas capacidades. Y dije, a la madre. Y ¿eso qué quiere decir? O sea, como que no entendía mucho en ese sentido. Y me dicen, es que te puedes desarrollar en muchísimas cosas. O sea, tienes muchos talentos. Ok. Y tienes tantos talentos que a veces no los sabes enfocar. Y yo, pues tiene sentido. ¿Y esos talentos, tú cómo los resumirías? Aparte de aprender a leer a temprana edad, ecuaciones, de resolver problemas matemáticos. Me gustaba mucho escribir. Me gustaba muchísimo escribir. Poemas. De todo. Yo escribo de todo. ¿Todo lo que sentías? Todo. O sea, Okay. soy una persona que tiene una facilidad para expresarse bastante buena. No diría extraordinaria, pero buena. Te hacen este test. Canto muy bien también. Canto muy bien. ¿Deporte? ¿Algún tipo de deporte? Juego tenis muy bien. Okay. O sea, soy una persona que le gusta como esta onda. Sí, o sea, sí me gusta como... ¿Te consideras de la gente que no podemos estar quietos? Lo digo también por mí. Sí, por supuesto. Siempre tenemos que estar haciendo algo. Por supuesto. Y ese es uno de mis temas en el trabajo, porque yo no puedo estar quieta. Y cuando, por ejemplo, regresando un poquito, te diagnostican, ¿me dices otra vez el nombre? Altas capacidades intelectuales. ¿Cambia algo en ti o es realmente como, Sí, fue como de, ok. Algo match ahí. Okay. Algo como que hizo match y dije, sí, tiene sentido. Terminas la preparatoria, entonces te desenvuelves de una manera tranquila, por así decirlo, no te metes en problemas o algo así. Nunca. Digo, o sea, la prepa fue una Digo, no fue como preciosa. la primaria, ¿no? Como el problema de los palitos y las bolas de algo. Ya no sucedieron cosas así. No sucedieron cosas la prepa, así. No. Diciéndole, no sé, al de matemáticas, no, esto se deriva así. No, o algo así. No, nunca. Ya como que aprendiste a respetar a autoridad maestro-alumno. Es que mis profesores siempre eran como de, háblame de tú. Ok. Entonces, como que, bueno, pues si quieren que le hable tú, pues le voy a hablar de él. Y te daba un vínculo de confianza. Exacto. Que me sirvió mucho en la universidad. Cuando terminas la preparatoria, ¿cómo es que decides qué es lo que quieres estudiar? ¿Existe una utopía ahí o no sé, una forma de decir, quisiera esto, quisiera también el otro? Sí. O ya lo tenías así bien seguro? Sí, lo tenía seguro. Desde los 12 años. O sea, yo desde los 12 años sabía que yo quería ser politóloga. Wow. Y a los 16 descubrí la bioética. La bioética. Y yo dije, voy a estudiar ciencia política y voy a estudiar bioética. No sé cómo lo voy a conjuntar, pero voy a encontrar la manera. ¿Y cómo te empiezas a meter en ese camino? ¿Dónde estudias la carrera? En la UNAM. En la UNAM. ¿Fue tu primer lugar donde dijiste ese o querías otra universidad? No. Dijiste Era UNAM 100% o nada. UNAM. Era UNAM o nada. O sea, obviamente hice más exámenes, o sea, hice a la UAM, hice al Colmex, me quedé en los 3 y dije, no, pues la UNAM. Porque para las capacidades que tú me dices y que fuiste desarrollando, o sea, sin problema, pudiste haber, o alguna vez te ofrecieron alguna beca tipo TEC de Monterrey, buscaste algún tipo. No, jamás lo busqué. O sea, tú ya busqué. me dijiste, bueno, ok. Sí, o sea, yo fuiste dije, directo a quiero UNAM. O sea, punto. porque yo desde niña era de, quiero ser en la UNAM, o sea, pasábamos, o sea, mi papá estaba estudiando un diplomado en la UNAM, íbamos muy seguido a la UNAM, y cuando yo me despertaba era como de, yo voy a estudiar aquí. O sea, era como yo voy a estudiar aquí. Claro. O sea, y sí. Entras a la UNAM, eliges la carrera de... Ciencia política. ¿Y cómo te vas desenvolviendo durante todo ese tiempo? Tuve mis problemas, o sea, tuve muchos problemas de adaptación,
por el cambio de lugar. Fue más que nada por la cuestión de que muchas veces las personas no quieren ser mis amigos. Ah, ok. O sea, vienes de todo un ámbito donde no tienes problemas y vas, ¿y eso a qué se lo debes? y voy, y en el momento de presentarme como, hola, soy Georgina, vengo de Guerrero, pues la gente no quería ser mi amiga. ¿Y se lo atribuyes a qué? A ser de Guerrero. O sea, por el simple hecho sí, de... o sea, yo realmente primero sentí una discriminación muy grande, porque a mí me decían, es que, ¿cómo es que? Primero era como si eres de Guerrero, ¿por qué eres blanca? Y yo, ¿por qué hay gente blanca en Guerrero? Claro. Si eres de Guerrero, ¿por qué no tienes acento? Si eres de Guerrero, ¿tus papás son narcos? O sea, porque además para vivir en la Ciudad de México, pues tienes... Sí, hacer ciertos gastos. De y hacer toda esa gastos parte, y no es barato. No es barato. Yo llegué y renté con una amiga, Tu roomie. con mi roomie, y pues, o sea, era como pues era un departamento en Copilco, o sea, era Claro. cerca de la universidad, entonces era como güey, ¿estás segura que no? Como por favor. Bueno, si no quieres ser mis amigos, no pasa nada. ¿Y cómo te empiezas a desenvolver ya en las materias? ¿Empiezas a sobresalir en algo más? ¿Le agarras cariño a algún tipo de materia en especial? ¿Te metes a algún tipo de actividades también dentro de la universidad? Pues a mí me gustaba mucho, a mí siempre me ha gustado como la teoría política. Ok. Entonces, siempre fui muy de teoría o sea, era como teoría política, filosofía política. Empecé a leer muchísimo más, y dije, pues de aquí me puedo agarrar para poder dar el trampolín a la bioética. O sea, así. Y ya desde ahí ya estabas empezando como que a cuadrar lo de la maestría, desde ¿no? los primeros semestres, sí. Pero ¿también compites ahí en alguna actividad como en secundaria o en primaria? No, me la llevé muy tranqui. Perdón. Salud. Me la llevé muy tranquilo, o sea, dije, quiero que ¿Quieres disfrutar la carrera? Quiero más disfrutar relax? Mi carrera, además yo tenía un novio en esa época. Duramos toda la carrera. Wow. Entonces, pues era como la cuestión de que, pues hay que disfrutar al noviecito y que la pachanguita y que, no, o sea, era como... Que por cierto me ayudó muchísimo este hombre, porque gracias a él descubrí que mi potencial me podía llevar al extranjero. O sea, Claro. Gracias a él fue que decidí estudiar en Harvard, a final de cuentas. Oye, antes de que empecemos a estudiar antes de que empecemos a hablar de lo que estudiaste en Harvard, terminas la carrera, pero ¿buscas opciones de trabajo o algo así? ¿O dijiste todavía le voy a dar otro porcentaje a seguir estudiando? Chistoso, sí. A ver, aquí también viene otra parte así de... Aquí viene un así súper grande. A la mitad de la carrera mi papá fallece. Ok. Entonces, y viene en una época bastante complicada de mi vida, porque yo ya estaba aceptada para hacer mi especialidad en Yale. Entonces, pues era como de, pues, ¿qué hago, no? Entonces, entre mi familia, mi novio, este noviecito que yo tenía en ese momento, diciendo, pues, que Gina se vaya a hacer su especialidad, o sea, es bioética, es en la Universidad de Yale, pues lo tiene que tomar, o sea, esta es una oportunidad que no se puede o sea, a aprovechar. lo mejor no la va a volver a tener en la vida, entonces, pues que se vaya. Sí. Entonces, era la cuestión de que mi papá no tenía ni un mes de muerto y yo ya estaba en New Haven. Y de alguna u otra manera, ¿cómo vives ese duelo? ¿Cómo lo sobrellevas? Es curioso porque, o sea, yo lo lloré mucho las primeras semanas, o sea, la primera semana yo no me encerré. Pues no, la verdad, los primeros 2 días, porque después de eso, mi papá muere un martes, yo el jueves regreso a la escuela. Ok. Entonces todos se quedaron así como de, güey, ¿qué haces aquí? O sea, no estás en duelo. Y yo, pues sí, o sea, pero pues Hay responsabilidades. tengo que estar aquí, o sea, porque además era la cuestión de que ya me iba a Yale. Claro. O sea, ya era de que tengo que dejar todo listo, porque me tengo que ir. ¿Y te causaba conflicto de manera académica, emocional, desde tu punto de vista, en el aspecto... Sí, por supuesto. De no poder vivir realmente ese duelo? Sí, por supuesto. O sea, yo fue un duelo que no viví. O sea, lo viví mucho tiempo después. Claro, lo empezaste a sacar, ¿no? Lo empecé a vivir ya cuando fue la enfermedad de mi abuela. O sea,
hasta ese momento, que Cuando- fue como 2 años después. Entonces, logras terminar la carrera y empieza esa situación de te vas a estudiar al extranjero. ¿Cómo Ujú. cómo empieza a surgir todo eso? Me voy a hacer la especialidad en Yale. Yo todavía regreso. O sea, yo ya era especialista en bioética antes de terminar la carrera. Entonces, en ese lapso, pues como mi papá se había muerto, pues empecé a trabajar. Claro, Y me empecé a meter en el mundo pues, laboral, en ¿no? temas, ajá, o sea, desde empecé a ser adjunta en la universidad, empecé a dar talleres, cursos, empecé a trabajar en una fundación, en la Fundación Mary Stopes, dando charlas sobre educación sexual, derechos de las mujeres, feminismo. Entonces me empiezo a meter como más en otros temas Sí, que abonaron mucho a un futuro, pero sí, empiezo a trabajar. ok. Y ¿cómo vives ese proceso de irte a estudiar ya fuera del país como tal? Uy, pues fue un tiempo, o sea, fue muy poco tiempo, fueron 3 meses realmente, o sea, mi especialidad duró muy poco, pero pues yo tenía como que el duelo ahí todavía de mi papá, entonces era como complicado, vamos a decirlo así, porque tenía como que cuadrar muchas cosas. Y realmente fue un proceso, yo lo disfruté mucho, o sea, yo disfruté mucho el proceso de estar fuera, porque a mí me gusta viajar, me gusta conocer, me gusta estar conociendo más personas, y entonces fue padre, Sí, fue una experiencia muy cool, y dije, pues aquí, o sea, pues sí, o sea, sí me veo estudiando acá, sí me veo. te abre el panorama, ¿no? Sí, o sea, dije, sí, totalmente me veo aquí. Bueno, a lo mejor no en Yale, pero sí, después empiezo a hacer como turismo académico, me fui a Harvard a hacer cuestión acá, turismo académico, a Columbia, a Stanford, a UCLA, a UC Berkeley. Entonces Wow. digo, no, aquí sí, o sea, sí me gusta Sí es tu estar mundo, aquí. lo disfrutas, Lo ¿no? disfruté mucho, Claro, y te empieza a cambiar totalmente tu vida, me imagino. claro, o sea, dije, sí, quiero esto. Ok, mira, está muy excelente la plática que me estás diciendo. Desafortunadamente el tiempo no nos va a dar para poder platicar ahorita en este momento de eso, pero les voy a decir a la gente que esperen el segundo capítulo que vamos a platicar con Gina, donde nos adentraremos un poco más de Harvard y todas estas universidades, las situaciones que tú vives, las presiones tanto laborales, académicas o inclusive pues el hecho del recurso, ¿no? Porque no es para nada barato estudiar en el extranjero, todos estos procesos que ella vive. Así que muchas gracias, Gina, por aceptar esta invitación. Seguramente te vamos a traer en este capítulo. Vamos a hablar de diferentes temas porque tú eres un mundo de ideas definitivamente que a veces veo que publicas en redes sociales. Sigan las redes sociales. Ella es muy activa, trae temas de feminismo. ¿Qué otros temas son los que te gustan? Me gusta, bueno, yo me especialicé en violencia. Trabajé violencia en la licenciatura, en la especialidad y en la maestría. Entonces, trabajé violencia institucional, violencia en general y violencia, gender-based violence, violencia de género. Ok, efectivamente. Entonces, miren el tipo de personaje que trajimos el día de hoy. Te agradezco bastante, Gina, por haber venido. Créeme que me siento honrado con tu presencia porque es como eso que me doy cuenta que en Chilpancingo y en Guerrero habemos gente muy valiosa en todos los aspectos. Sí, aunque nos discriminen en otros lados. Aunque nos discriminen en otros lados, sí, efectivamente, yo también he sufrido de eso. Pues bueno, nos despedimos a la cámara, que tengan un excelente día. Nos vemos, bye, nos vemos. Listo, ya grabamos el primer capítulo. Súper, yay.